En 1903 llegó a Estados Unidos un inmigrante italiano con tan solo $2,50 en el bolsillo. Después de trabajar en varias fábricas, supermercados, cocinas de restaurantes e incluso pasar por la cárcel, logró crear un proyecto con el que generó $20 millones, que a día de hoy esto equivaldría a $315 millones. Esta es la historia de Charles Ponzi, un hombre que la prensa llegó a describir como un idiota que apenas sabía sumar, pero que contra todo pronóstico logró orquestar una de las mayores estafas financieras de la historia. Nació el 3 de marzo de 1882 en Lugo, Italia. Era hijo de una familia modesta. Su padre era cartero y su madre era ama de casa. Al alcanzar la mayoría de edad, empezó a trabajar con su padre como cartero, pero dejó el trabajo en el momento en el que la Universidad La Sapienza de Roma aceptó su solicitud de ingreso. A principios del siglo XX era poco habitual que una persona de familia humilde, como lo era Charles, pudiese estudiar en la universidad. Es por ello que Charles en la universidad acaba haciendo amigos ricos que no valoran la oportunidad que tienen y ven la universidad como unas vacaciones de 4 años. Dedican sus días a gastarse su dinero en bares, cafés y en ir a la ópera. Charles, con tal de integrarse, intenta seguir este estilo de vida y acaba gastándose todo su dinero y por lo tanto tiene que abandonar la universidad. En ese momento conoce a un grupo de italianos que se habían ido a Estados Unidos y que acababan de volver a Italia con bastante dinero, y ahí se le ilumina la bombilla y ve la oportunidad de su vida, por lo que decide embarcarse hacia el país de las oportunidades. Un domingo a las 8 de la mañana, Ponzi embarca en el SS Vancouver y parte rumbo a Estados Unidos. Con 25 años, Charles Ponzi llega a Estados Unidos con apenas un par de dólares en sus bolsillos y no le queda más remedio que aceptar cualquier trabajo. Trabaja en supermercados como músico ambulante, repartidor, vendedor de seguros, en fábricas y en la restauración. En muchos de estos trabajos no dura mucho y es despedido con frecuencia. Se va moviendo a pie y en tren buscando oportunidades y acaba en Montreal, Canadá. A pesar de no tener estudios, pero gracias a su labia y a su encanto, consigue un trabajo en el Banco Sarosi, un banco recién creado enfocado a inmigrantes italianos. Ahí Charles empieza a interesarse por los productos de inversión. El Banco Sarosi ofrecía un 6% de interés anual sobre los depósitos bancarios. El hecho de pagar un interés sobre tus depósitos es una práctica bastante habitual en los bancos. Consiste en que tú vas a ingresar el dinero y únicamente por tener el dinero ahí vas a estar generando ciertos intereses anuales. El problema es que los intereses de este tipo en aquel entonces rondaban el 3%, mientras que en el Banco Sarosi ofrecían el 6%, estamos hablando del doble. Para explicarlo de forma súper sencilla, los otros bancos ofrecían un 3% y este banco ofrecía un 6%. Y como no podía ser de otra forma, todo esto resultó ser un fraude, el Banco Sarosi quebró y su director se fugó a México, huyendo así de la justicia. Charles se quedó sin trabajo y sin dinero. Utilizando antiguos contactos que tenía del banco, intentó falsificar un cheque de $450, que a día de hoy serían unos $15,000. Pero esto no pasa desapercibido, ya que Charles es detenido, juzgado y condenado a 3 años de prisión en la cárcel de San Vicente de Paul, que es una prisión de Canadá. Esta no será la última vez que Charles Ponzi entre en prisión, ya que poco después de ser puesto en libertad, es arrestado de nuevo por tráfico de inmigrantes y condenado a 2 años de prisión. En 1912, tras salir de su segunda condena en prisión, viaja a Birmingham, en Estados Unidos, conoce una hermosa mujer y 8 meses después se casan. A pesar de que Charles mantiene su ambición y sus ansias de ser millonario, se intenta alejar de las prácticas fraudulentas, alquila una pequeña y sucia oficina e intenta crear la guía del trader. La idea consiste en crear una guía y añadir publicidad, con la finalidad de distribuir esta guía de forma gratuita y ganar dinero con estos anuncios. En su mente era un plan sin fisuras, pero no encontró a nadie para financiarlo. Al ver que nadie quería financiar su proyecto, decidió pedir un préstamo de $2,000, que a día de hoy serían unos $67,000, al banco Hanover Trust Company, pero debido a su situación y a su historial, el banco le denegó el préstamo. Charles sumaba otra derrota en su búsqueda del éxito, pero esta derrota le llevaría a dar con la oportunidad de su vida. Poco tiempo más tarde, Charles Ponzi recibe una carta desde España. En ella, una empresa se muestra interesada en su proyecto anterior, la guía del trader, pero encuentra en esa carta algo que le llama mucho más la atención que la propia carta, y será el detonante de la aventura que finalmente le catapultará al éxito. La carta que recibió era una carta internacional, ya que venía de España y llegó hasta Estados Unidos, y Charles no pudo evitar fijarse en un papel que incluía esta carta. Se trata de un cupón de respuesta internacional. Este documento se incluía en las cartas internacionales para
para que el destinatario pueda mandar de vuelta su respuesta. A día de hoy resulta muy sencillo hacer envíos a la otra parte del mundo debido a acuerdos de logística entre países y empresas de mensajería, pero no siempre fue así. Mandar una carta internacional requería de comprar varios sellos de distintos países y jurisdicciones. A principios del siglo XX, la International Universal Postal Union, un organismo suizo de mensajería internacional, creó los cupones de respuesta internacional. Estos cupones se pagaban en el país de origen y, a pesar de tener ligeras variaciones en su formato, su validez era internacional, es decir, se podían canjear en cualquier parte del mundo para cubrir el coste de todos los sellos que iba a requerir el envío de una carta internacional. Voy a explicarlo de forma sencilla y para que todo el mundo lo entienda y que nadie se pierda. Cuando tú hacías un envío internacional de una carta, tenías que poner una serie de sellos. Un sello para que pueda salir de España, un sello para que pueda llegar a Estados Unidos y un sello para que se envíe dentro del propio Estados Unidos. Y la persona recibía esta carta. El problema está en que para que esa persona pueda contestar era muy complicado y era relativamente caro. Entonces, para eso nacieron los cupones de respuesta. Estos cupones de respuesta era un papelito, un documento que se incluía dentro del propio sobre, no estaba pegado, sino que estaba dentro, y esa persona, cuando recibía la carta, en este caso en Estados Unidos, con este papelito iba a una oficina de correos o similar y le intercambiaban este papelito por todos los sellos necesarios para que pueda reenviar esta carta hasta España. Entonces le canjeaban este documento por todos los sellos necesarios para realizar el envío. Una vez entendido, vamos a volver a Charles y vamos a ver por qué se le iluminó la bombilla al descubrir todo esto. Debido a los estragos de la Primera Guerra Mundial, muchas monedas en Europa se habían devaluado. Ponzi se dio cuenta que a raíz de esto podía comprar estos cupones por $1 céntimo en Europa, traer estos cupones a Estados Unidos, canjear estos cupones por sellos, vender estos sellos y generar así $6 céntimos, dejando una ganancia neta en torno al 400-500%. Para ver si esto realmente tenía sentido, decidió hacer una prueba. Lo que hizo fue lo siguiente: envió $1 a 3 destinatarios distintos en distintas partes de Europa. Estos destinatarios recibieron este dólar, cambiaron el dólar por moneda local europea y con la moneda local compraron la máxima cantidad posible de estos cupones. Una vez que tuvieron todos los cupones, los enviaron de vuelta a Estados Unidos. Ponzi recibió estos cupones, los canjeó por sellos, vendió los sellos y se dio cuenta que efectivamente había encontrado un negocio realmente rentable y que lo haría millonario. Pero Charles no quería invertir $3 y sacar 18, sino que quería hacer todo esto a gran escala. Pero el problema es que no tenía dinero. Intentó pedir un préstamo, pero una vez más se lo denegaron. Tras no tener suerte con el préstamo, decidió crear su propia empresa llamada la Securities Exchange Company. En ese momento la ley exigía que este tipo de empresas tenían que tener varios socios, pero Charles Ponzi quería tener todo el control de la empresa. Es por ello que lo que hace es inscribir como socios a un familiar sin decirle nada y a un conocido que tampoco le dice nada, ya que pensaba que estaba muerto. Y así, infringiendo la ley, consiguió cumplir con la normativa, pero poder gestionar la empresa en solitario, como él quería. Una vez que constituyó la empresa, Charles fue a buscar a sus amigos para explicarles esta nueva inversión. Les promete que a cambio de entregarles su dinero, les dará una rentabilidad del 50% en 45 días. Algunos de sus amigos decidieron confiar en él y le dieron $100. Charles, a cambio, les dio un documento en el que se compromete a honrar esa rentabilidad del 50% en 45 días. Y efectivamente, a esos primeros inversores que le dieron $100 cada uno, al cabo de 45 días recibieron $150 de vuelta, por lo que no dudaron en recomendar esta inversión a familiares y amigos. Además, incentivó a estos primeros inversores a captar nuevos inversores, ofreciéndoles un 10% de rentabilidad adicional si traían a otras personas, lo que hizo aumentar muchísimo la popularidad de Charles Ponzi y su nueva inversión, llevándolo a aparecer en periódicos locales. Tiempo más tarde, Ponzi reduce la rentabilidad ofrecida a la mitad. Sigue siendo el 50%, pero en vez de en 45 días pasa a ser en 90 días. Aún así, sigue siendo una gran oportunidad, ya que los bancos de la época estaban ofreciendo un 3% de intereses anuales. Gracias a sus apariciones en medios, así como el boca a boca, el número de inversores crece de forma rápida y constante. A finales de julio de 1920, la estrategia de Charles Ponzi cuenta con exactamente 30.219 inversores, con notas que les daban derecho a reclamar a estos inversores un total de $20 millones, que a día de hoy serían unos $315 millones. Charles decide comprar el mismo banco que le negó el préstamo de $2
$200.000 cuando quiso crear la guía del trader. Establece ahí sus oficinas, dando así mayor credibilidad a toda su estrategia. Por fin había alcanzado el éxito que tanto había deseado. Se empieza a dar una vida de lujos haciendo compras sin ningún control. Casas, coche, ropa, hasta compra la Napoli Macaroni Company como capricho, una empresa de pasta para que no le falten espaguetis en casa. Parecía que todo iba viento en popa, los inversores recibían sus pagos, atraían a nuevos inversores y Charles cada vez ganaba más y más dinero. Pero todo cambia el día que el periodista Clarence W. Burrow entra en escena. Clarence es un periodista financiero y rápidamente sospecha de las rentabilidades irreales que está ofreciendo Charles Ponzi. Publica un artículo en The Boston News Bureau en julio de 1920 que revela algunas incongruencias en la estrategia de compra-venta de Charles. Según los cálculos de Clarence, Charles necesita alrededor de 160 millones de cupones en circulación para cubrir la demanda de los inversores y ofrecer esas rentabilidades a todos ellos, pero la realidad es que solo existen 27.000 cupones en circulación. Charles Ponzi demanda por $5 millones a Clarence Barron de la editorial The Boston News por difamación. Esto a día de hoy serían $78 millones. Con esto consigue retrasar cualquier tipo de investigación. A pesar de la demanda, el daño reputacional ya estaba hecho, por lo que Charles intenta lavar su imagen. Contacta con el publicista McMasters y consigue una entrevista exclusiva con The Boston Post, uno de los periódicos más vendidos del país. El 24 de julio de 1920 apareció como portada del periódico con el siguiente titular: duplica el dinero en 3 meses, lo que causó gran revuelo y atrajo a muchos nuevos inversores. McMasters es un publicista contratado por Charles Ponzi que tiene como objetivo diseñar una estrategia para limpiar su imagen. Lo que ocurre es que después de pasar mucho tiempo con Ponzi, empieza a dudar de él, y cito textualmente: nunca había oído hablar de rendimientos tan constantes en ninguna inversión. McMasters se puso a analizar los registros de la empresa y se dio cuenta que las ganancias de Charles con el sistema de compraventa de cupones eran falsas. Charles estaba utilizando el dinero de los nuevos inversores para pagar a aquellos que habían invertido hace unas semanas. Nunca hubo una operativa real de compraventa de cupones y sellos. Este método de inversión fraudulenta a día de hoy se conoce como un esquema Ponzi y es considerado una estafa. Las personas invierten su dinero bajo la promesa de grandes ganancias. En lugar de que las ganancias provengan de una actividad o inversión legítima, el dinero que invierten los nuevos participantes se usa para pagar las ganancias de los inversores anteriores. En el momento en el que dejan de llegar nuevos inversores, no se puede pagar a los anteriores y todo colapsa. McMasters decide traicionar a Charles y vende esta información a The Boston Post a cambio de $6.000, que a día de hoy serían unos $94.000. En este artículo escribe: el hombre, Charles Ponzi, es un idiota en temas financieros, apenas sabe sumar, se sienta con los pies sobre el escritorio fumando cigarrillos caros con una boquilla de diamante, diciendo tonterías sobre cupones y sellos. Al exponer la verdad se empieza a desencadenar el colapso de la estafa. Cientos de inversores acuden en masa a retirar su dinero, pero ya era demasiado tarde y la mayoría de ellos habían perdido todo su dinero. Unos días más tarde, el 2 de agosto de 1920, McMasters publica un segundo artículo titulado Ponzi es declarado insolvente, dándole así la estocada final al fraude de Charles Ponzi. Charles Ponzi defraudó más de $20 millones que, ajustados a la inflación, a día de hoy serían $315 millones. El 1 de noviembre de 1920, Ponzi fue acusado de fraude y sentenciado a 5 años de prisión. Fue liberado después de cumplir solo 3 años y medio y viajó a Florida, donde intentó vender tierras que por aquel entonces no tenían prácticamente ningún valor, ofreciendo retornos de inversión del 200% en tan solo 60 días. Fue nuevamente arrestado y esta vez fue sentenciado a 9 años de prisión. Tras cumplir su sentencia, fue deportado a Italia. Ponzi con el tiempo logró rehacer su vida trabajando en una línea aérea italiana en Brasil. Finalmente muere el 18 de enero de 1949 a la edad de 66 años en Río de Janeiro, Brasil. A pesar de que todo esto ocurrió hace 100 años, por desgracia, este tipo de estafas siguen estando muy presentes en la actualidad. Sin ir más lejos, en este canal hemos analizado y expuesto varias estafas de este estilo, que ofrecen grandes rentabilidades y que efectivamente pagan, pero utilizan el dinero de los nuevos inversores para pagar estas rentabilidades, y que todo esto funciona hasta el día que no funciona y que todo el mundo pierde todo el dinero. Este tipo de estafas se van a apalancar en cosas de actualidad que son relativamente complicadas de entender. Hace años eran los sellos y a día de hoy
es la IA, es el trading, son las criptos, es el arbitraje y un largo etcétera. Al final lo que quieren es que las personas no entiendan cómo se genera el dinero exactamente, ya que el dinero no se genera de ninguna otra forma que con los nuevos inversores. Para concluir este vídeo me gustaría decir que a la hora de invertir tenemos que tener especial cuidado y que tenemos que utilizar el sentido común. Es importante invertir, ya que si no invertimos estamos perdiendo poder adquisitivo, pero tenemos que formarnos. En este canal tenemos formación gratuita, tenemos vídeos analizando este tipo de casos, tenemos entrevistas con banqueros con el objetivo de que la gente pueda formarse, que pueda entender cómo funciona realmente el mundo de la inversión y que este tipo de cosas no se repitan más. Así que nada, de verdad que espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido el caso, no dudes en dejar un like, tampoco dudes en compartirlo con amigos para que no caigan en este tipo de estafas. Y nada, soy Adrián Sáenz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.